Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí del capítulo 5 del libro de Marcos. Ya llegamos a lo que es el verso 11, que este verso 11 en adelante hasta el 20 consiste en dos partes. Esta es la segunda parte del endemoniado gadareno, que porque es tan largo, vamos a decir, son 20 versículos, pero para explicarlo mejor, vamos a darle continuidad. Decíamos en la primera parte que vinieron al otro lado del mar, la región de los Gadarenos, dice que salió un hombre endemoniado y comienza y Jesús le hace preguntas y incluso le dice, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le dice que cómo te llama en el verso 9, y él respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y dice el verso 11, aquí de la continuación del capítulo 5 de Marcos, dice el 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo paciendo. Entonces dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y siendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero en el mar y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Dice el 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado de demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Dice el 15, el 16, y le contaron los que lo habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, ¿m? Y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bueno, vemos aquí ahora donde este endemoniado ya es sanado y el Señor pues le dice ahora que le cuente a la persona, a los de él, todo lo que Jesús había hecho en su vida. ¿Cuántas cosas el Señor no ha hecho en mi vida, en la vida de muchos de nosotros? Y nosotros como testimonio debemos dar también ese testimonio a las personas de que realmente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero tenemos que estar claros, ¿eh? Los testimonios son buenos, pero quien salva es Cristo. Y digo esto porque muchas veces se ha entendido, no, que el testimonio de fulano, que dentro de la misma adoración al Señor, del culto al Señor, se quiere venir a dar testimonio como parte de lo que es la adoración al Señor, de lo que es el culto al Señor. Puede haber un día o algún momento donde se puedan dar los testimonios, pero en los cultos del Señor es al Señor. Y muchas veces vemos que, no sé si es que hay personas que ven los testimonios como por encima del culto, de la adoración al Señor. Entonces, mire, el verso 11 dice que estaban allí cerca del monte un gran hato de cerdos. O sea, en una colina cerca de donde estaban había 2000 cerdos comiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envían a los cerdos. Entonces los malos espíritus le rogaron a Jesús que deje entrar a esos cerdos. Los demonios le rogaban y su petición era al mismo tiempo la admisión de su propia derrota, reconociendo la autoridad y poder de Jesús. Cuando ellos le dicen, esos demonios, le ruegan, que lo deje entrar a los cerdos. Entonces ellos están admitiendo, reconociendo la autoridad y poder de Jesús. Dice el verso 13, dice el verso 13, y luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos. O sea, que Jesús le dio permiso y ellos salieron del hombre y entraron a los cerdos. Los animales echaron a correr cuesta abajo hasta que cayeron en el lago y se ahogaron. Dice el verso 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos
y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Los ciudadanos, como le decía, que cuidaban los cerdos, cogieron al pueblo y contaron todo lo sucedido. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Dice el verso 15, vienen a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron el hombre que antes estaba endemoniado y lo encontraron sentado, vestido y portándose normalmente. Los que estaban allí temblaban de miedo. Mateo 4:24. En Lucas 8:35 se describe a este hombre sentado a los pies de Jesús, tomando la posición de un discípulo. Este hombre había sido espiritualmente liberado del poder de los demonios y su vida había sido transformada. Verso 18-19. Dice el 16 aquí, y le contaron lo que habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Las personas que vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre empezaron a contarse a todo el mundo. Dice el 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Pero la gente le pidió a Jesús que se fuera al otro lugar. Mire, mis queridos, el rechazo del Señor y de su poder transformador mostraba que esta gente se preocupaba más por sus bienes materiales, representados por una piedra de cerdo, que por el camino efectuado en este hombre enfermo. La persona en ese lugar, ellos lo que estaban pendientes a su cerdo y no a este hombre, a la sanación de este hombre. Se preocupaban más por lo material que por lo espiritual. ¿Qué le parece eso en el día de hoy? Y nosotros, ¿nos preocupamos más por lo material o por lo espiritual? O yo me voy más personal. Usted se preocupa más por su vida espiritual que por la terrenal. Nosotros tenemos que ponernos en consonancia con la palabra, obedecer al Señor y preocuparnos por nuestra vida espiritual. La terrenal, esta que tenemos, es pasajera, es pasajera. Nosotros tenemos que poner nuestra vida en manos del Señor. Y es bueno que usted, mi querido hermanos y amigos, escuchen. Ahora, se desconoce el por qué Jesús permitió a los demonios entrar en los cerdos. Quizá quiso dar una objeción objetiva. Sí, quizá quiso una objetiva, o sea, una enseñanza donde utiliza objetos. Quizá a la gente de esta región, obviamente, le preocupaba más por los daños a la propiedad que por la liberación de su compatriota. Cualquier coincidencia, ya usted sabe, versos 14 y 17. Claramente Jesús valoraba más a la gente que a la propiedad. Ay, ay, ay. Jesús valoraba más a la gente que a la propiedad. Y hoy en día, mis queridos, incluyendo en las iglesias, muchas, lamentablemente, a veces valoramos más a la propiedad que a la persona. Y voy, un pequeño ejemplo, pregunto a veces. Supóngase que en una congregación hay un hermano con un problema X y ese problema X nada más hay 20,000 pesos. Vamos a poner que se pueden recolectar. Pero también en ese mes hay que pagar la renta. ¿Qué usted de la iglesia, de la congregación, del local, qué usted cree que va a pasar? Yo lo voy a dejar a su consideración. ¿Usted cree que le vamos a dar los 20,000 pesos completos a la persona para que pueda sanarse, quizá, o ayudarse con la pastilla, o le vamos a dar o vamos a pagar la renta del local? Es una pregunta que hago para que usted vea por dónde anda la cosa. Y Jesús realmente valora más a la gente que a la propiedad. Dice el verso 18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Cuando Jesús estaba subiendo la barca, el hombre que ahora estaba sano le rogó que lo dejara ir con él. Hechos 16:39. Así debemos de rogar a nosotros el Señor, que nos deje estar con él. Pero ese ruego a Jesús de que nos deje estar con él, es nosotros que podemos tener en otra parte también. Y estar con él, venir a él, venir a él, venir a mí cargados y cansados, que yo lo haré descansar. ¿Verdad? Entonces, dice el verso 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. O sea, que en lugar de ordenar al hombre que no lo divulgara, como en el caso de la sanidad en Galilea,
Jesús lo comisionó para que diera testimonio de su liberación, experiencia y posiblemente porque en esa región gentil no se había encendido los sentimientos mesiánicos del judaísmo. Salmo 126:3. Ya para terminar, el verso 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El hombre se fue y a todos los pueblos de la región de Decápolis contaba lo que Jesús había hecho por él. La gente escuchaba y se quedaban asombradas. Marcos 7:31, Mateo 4:25. Como dije, para terminar, Decápolis era una confederación de 10 ciudades situada al sudoeste del mar de Galilea, que incluía a Damasco, a Ráfana, a Hipos, a Canata, a Ganara, a Efitópolis, a Pella, a Dion, a Gerasa, a Filadelfia. La población de estas ciudades eran en su mayoría gentiles y de cultura helénica. O sea, la cultura helénica era que creían en múltiples dioses griegos. Señores, vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, para entonces venir ya con lo que es el verso 21, donde Jairo ruega por su vida. Y también que la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.